Navila es una empresa peruana con más de 60 años en el sector textil, ofreciendo una línea completa de soluciones para confeccionar prendas de protección personal. Contamos con una alianza estratégica con la empresa Westex, empresa norteamericana con más de 150 años de trayectoria en la innovación de telas ignífugas, sirviendo a muchos mercados y empresas reconocidas. El día de hoy vamos a abordar el tema especificaciones técnicas de fibras y telas ignífugas dictadas por Mario Valderrama, International Management and Marketing de la Universidad de Londres, desarrollador de negocios con una amplia experiencia en textiles e insumos ignífugos. En los últimos años se ha dedicado a trabajar conjuntamente con los profesionales de seguridad industrial en la implementación de programas de prendas de protección para múltiples peligros. El webinar de hoy tendrá una duración aproximada de 40 minutos, de los cuales los últimos minutos Mario responderá a las preguntas y comentarios que serán ingresadas en el chat. Favor de enviar sus consultas o dudas por este medio. Las consultas que no lleguemos a responder el día de hoy las estaremos atendiendo mediante un correo electrónico junto con la grabación de este webinar. Gracias a todos por su asistencia y es muy bueno estar junto con ustedes entre tantos clientes y amigos. Deseo una gran conferencia. Buenas tardes, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Angie, un gusto saludarte. Espero que las cosas estén bien en este momento en Lima. Esperamos poder visitarlos pronto. Veo que dentro del chat hay varias personas amigas con las cuales ya nos hemos reunido y a los que son nuevos en este mundo, bienvenidos. Ok, entonces te doy la palabra y iniciamos este webinar el día de hoy. Gracias Angie. Bueno, sin más preámbulos, voy a abrir aquí la presentación. Les pido el favor que mi cara debe estar apareciendo sobre la presentación, la cámara con la cual está enfocando mi cámara. Hay una flecha en ese recuadro que está en la parte inferior derecha. Si hacen clic sobre esa flecha, debería moverse a la parte superior derecha de la pantalla de ustedes, para que no les vaya a incomodar mientras yo estoy realizando la presentación. Les doy 2 segundos para que lo puedan hacer. Bueno, ¿listos? Entonces, como lo decía Angie, este es el primero de 4 seminarios web donde estaremos hablando de fibras y telas ignífugas, pero además estaremos hablando de los riesgos de fuego repentino, arco eléctrico, normas y métodos de prueba que aplican a estos 2 peligros térmicos. En la presentación del día de hoy vamos a hablar de 4 temas principales. ¿Cuáles son los principales peligros térmicos en los sectores de la industria? ¿Cuáles son los tipos de fibras ignífugas? ¿Cuál es la composición de las telas más comunes? Y otros tipos de telas y acabados de los cuales ustedes quieran hacernos preguntas. En esta diapositiva vemos que las telas, generalmente las telas de Westex, son telas multipropósito, ¿sí? Los principales peligros térmicos a los cuales están expuestos los trabajadores en la industria o en los sectores públicos son el arco eléctrico, principalmente por las empresas de servicios públicos de energía eléctrica, los contratistas de esas empresas de servicios públicos de energía eléctrica y las compañías que prestan servicios de mantenimiento eléctrico a la industria, que son la industria es amplísima del Perú, obviamente. El segundo peligro es el peligro de fuego repentino. Las principales industrias son petróleo y gas, petroquímica, química, minería, todos los que están relacionados con la parte de polvo combustible, que dentro de esos el sector de alimentos es un sector bien importante y que generalmente no es tenido en cuenta. Y por último, los laboratorios que están dentro de la parte química. Además de esto, está la salpicadura de metales fundidos y de ácidos, que principalmente aplica para las industrias del acero, soldadura, aluminio y de nuevo los laboratorios. Aquí lo que les queremos contar es quién es cada uno de los actores dentro de esta cadena de la cual estamos hablando. Nosotros como Westex pertenecemos a una compañía más grande que se llama Milliken. Milliken es tal vez la compañía más importante, la textilera más importante de los Estados Unidos, y estamos integrados verticalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que la compañía solamente compra fibra y en algunos solamente compra fibra, se encarga de todo el proceso de hilatura, de tejeduría y teñido y por último acabados para que le lleguen a los distribuidores de tela o a los confeccionistas en diferentes partes del mundo. En el caso del Perú, nuestro aliado estratégico es Casimires Navila, como lo estaba mencionando Angie. Ya llevamos trabajando con Casimires Navila
bastantes años y tenemos una relación sólida que va a perdurar por mucho tiempo. Por último, están los confeccionistas, que son los que llegan a la industria. Entonces nosotros establecemos pero, ¿cómo funciona este proceso? Segundo, por favor. Está cargando la diapositiva. En la siguiente diapositiva, por favor, avísenme si la están viendo ya, porque aquí aparece como si estuviera cargando. Ok. Bueno, en esta diapositiva, como se dan cuenta ustedes, lo que intentamos representar es básicamente cómo se da la cadena de valor desde el momento en el cual nosotros adquirimos fibra, que es este que se encuentra aquí, después cómo empieza el proceso de hilatura, esos hilos cómo son tejidos, finalmente van a la parte de acabado y tintura para que eventualmente terminen siendo convertidos en prendas. Es un proceso largo, pero como les estábamos diciendo, Milliken está integrado verticalmente. Por esa razón es que nosotros podemos garantizar la calidad de nuestras telas, porque no solamente nos encargamos del proceso final de la tela, sino que nos encargamos de toda la cadena de producción, desde el momento en el cual se compra la fibra hasta cuando la tela le está llegando al confeccionista. Entrando en más detalle, las fibras, cuando ya estamos hablando de fibras ignífugas, las fibras pueden ser clasificadas en dos grandes grupos, las fibras naturales y las que tienen procesos químicos. Las fibras naturales más comunes, ¿cierto?, son aquellas que provienen de semillas, de frutos de animales o de minerales. Y las fibras artificiales, con procesos químicos se dividen en dos, las fibras artificiales y las fibras sintéticas. Las primeras provienen de polímeros naturales y las siguientes provienen de polímeros sintéticos. Aquí en la siguiente diapositiva vamos a entrar en más detalle, pero no quiero darles tanta información porque igual esta presentación, como lo decía Angie, se las vamos a enviar. Pero si se dan cuenta, están divididas en dos grandes grupos las fibras textiles. La primera, que son todas las fibras naturales, donde están las fibras vegetales, las animales y las minerales. Dentro de las fibras vegetales quiero que presten especial atención al algodón, porque básicamente hay telas de algodón que tienen propiedades ignífugas, por eso están aquí resaltadas en rojo. Y por el otro lado, que son aquellas que son fibras que han sido fabricadas por el hombre, o lo que le dirían man-made ahorita. Hay dos tipos, de base orgánica y de base inorgánica. Dentro de las que se utilizan para la parte de ignífugos, hay dos fundamentales. Una, que es el modacrílico, y las otras, que son las aramidas. Ustedes se van a dar cuenta que nosotros vamos a utilizar Tencel, que es básicamente el nombre de una marca para este producto que se llama el Lyocell, pero eso lo vamos a mencionar con mayor detalle después. Pero lo que queremos que presten especial atención es que tenemos fibras textiles ignífugas que provienen de dos grandes grupos, que son el algodón, que viene por el lado de las fibras naturales vegetales, y por el otro lado, las fibras que son hechas por el hombre de base orgánica, sintéticas, y que allí están el modacrílico y la aramida. ¿Listo? En esta siguiente diapositiva, entonces ya queremos entrar con mayor detalle, ¿cuál es la mejor tela ignífuga? Generalmente nos preguntan siempre, pero ¿cuál es la mejor tela al final del día? Porque siempre estamos confundidos, llegan ciertas fábricas y nos hablan de unas fibras y después llegan otras fábricas y nos hablan de otras, y todas siempre están mostrando cuáles son sus ventajas. Digamos que lo primero que me gustaría contarles es que nosotros producimos telas con los diferentes tipos de fibras que se encuentran en el mercado. Tenemos telas con fibras naturales, tenemos telas con fibras artificiales y tenemos telas con fibras sintéticas también. Entonces creemos que podamos dar una opinión objetiva de cuál es la mejor tela, que tenemos una opinión objetiva precisamente porque no estamos inclinados a decir que una fibra o que una tela es mejor que la otra. Simplemente pensamos que ciertas fibras y ciertas telas son mejores dependiendo del uso en el cual van a ser aplicados o en qué industria van a ser utilizados. Lo realmente importante o lo que debería tener en cuenta un usuario, sin importar si es usuario final o si es un confeccionista, son 4 variables importantes. ¿Cuál es el desempeño térmico de la tela? ¿Cuál es la durabilidad de la tela?
qué tan cómoda es esa tela y cuál es la relación costo-beneficio, entendiendo el costo-beneficio como el precio, ¿cierto? Cada una, como les estaba diciendo, tiene ventajas, ¿cierto? Y tiene algunas desventajas. Y se van a dar cuenta que en el caso de una tela de la cual les vamos a hablar más adelante, que se llama Westex DH, es realmente una combinación de estos tres tipos de fibras, precisamente porque cada una de las fibras tiene ventajas o desventajas, ¿sí? Como fibras. Independientemente de cuál sea la tela que ustedes decidan elegir, lo realmente importante es que el fabricante de la tela debe garantizarles el desempeño térmico de la tela durante toda la vida útil de la prenda. Es decir, no debería haber los dos involucrados. Eso es algo que no es fácil de controlar para el empleador. ¿Cómo hago yo para saber que una prenda que yo le entregué a un trabajador fue lavada 10, 20, 50 o 100 veces? Es imposible saberlo. Entonces, desde ese punto de vista, todas las telas de Westex, sin importar cuál de las líneas que ustedes decidan elegir, ya no importando si es Indura, Ultrasoft, DH, de la que fuese, nosotros garantizamos el desempeño térmico de la tela durante toda la vida útil de la prenda. Para entrar aún en mayor detalle con respecto al tema de telas ignífugas, lo primero que les quiero explicar es qué es el triángulo del fuego y qué es el tetraedro del fuego. En un principio intentó explicarse la naturaleza de cómo se producía el fuego a través de un triángulo donde básicamente había tres elementos, que era un combustible que podía ser de origen gaseoso, líquido, un combustible que podía ser de origen gaseoso, líquido o sólido. Tenía que haber presencia de oxígeno, que el oxígeno está presente en el aire, ¿cierto? Y por último tenía que haber calor. En ese momento, habiendo estos tres elementos, se podía iniciar el fuego, pero no había reacción en cadena, es decir, que el fuego se autoextinguía. Y ahí es donde entró la cuarta variable y es la que llamamos el tetraedro del fuego. Entonces, ¿cómo funciona el tetraedro del fuego? Para que se produzca un incendio debe generarse suficiente calor como para vaporizar esa parte del combustible e inflamar el vapor que se mezcla con el oxígeno. Es decir, no se trata únicamente de que haya una fuente de combustible, sino que esa fuente de combustible tiene que liberar radicales libres que están alimentando el fuego de manera constante y se vuelven a quemar, vuelven a generar calor y de nuevo hay degradación de esa misma materia que vuelve a generar radicales libres. Por eso es que se llama una reacción en cadena, porque realmente para que el fuego continúe es necesario que sí haya oxígeno, que haya combustible, que haya calor, pero que sobre todo haya radicales libres que se estén liberando de manera continua para que el fuego continúe y no se autoextinga. Espero que ese proceso sea claro. Si no es claro, pueden hacer sus preguntas, como lo decía Angie en el chat, y al final de la sesión los podremos responder. Entonces, tenemos varios tipos de fibras ignífugas, como ya los habíamos dicho. Aquí vamos a abordar los diferentes tipos de fibras. El primero que vamos a ver es cómo soluciona este problema las telas que son de algodón y que son resistentes a la flama. Tal vez no sé si alguna vez lo han visto explicado por nosotros, pero resulta que el algodón es hueco, ¿cierto? Es como si fuera un churro. Y ese algodón que en el centro es hueco, ese huequito se llama el lumen. Nosotros, a través de un proceso físico-químico que ha sido patentado por la compañía, logramos que un polímero antillama de cadena larga reaccione con el algodón, ¿cierto? Y de esta manera logramos que una fibra que inicialmente no era resistente al fuego, logremos que se vuelva resistente al fuego a través de este proceso físico-químico, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, hay una fuente de ignición que genera calor, hay una degradación térmica, que en este caso sería una degradación térmica de la tela, hay productos volátiles, ¿cierto? Y empieza el proceso de combustión, aquí, que es donde ustedes lo están viendo. ¿Cuándo detiene el algodón la cadena? En este momento aquí, cuando evita que haya de nuevo degradación térmica. ¿Por qué? Porque ustedes se van a dar cuenta que cuando una camisa, un pantalón, una prenda en general de protección que está hecha con algodón, la tela se carboniza. Como la tela se carboniza,
¿sí? Impide que a pesar de que ese proceso se dio inicialmente, no haya degradación térmica de nuevo. Si no hay degradación térmica de nuevo, pues no hay productos volátiles que se puedan liberar y por ende no puede haber combustión. Esa es de la forma como las telas de algodón solucionan el problema del fuego, cómo retiran, ¿cierto?, del tetraedro del fuego e impiden que la reacción en cadena continúe. Un segundo que estoy teniendo aquí, ya. En el caso de las telas que tienen como base el modacrílico es un acrílico modificado, ¿cierto? El proceso es básicamente el mismo, hay una fuente de ignición, se libera calor, efectivamente hay degradación térmica, hay productos que son volátiles, pero el modacrílico es una fibra que cuando entra en contacto con el fuego libera un gas y ese gas impide que haya radicales libres, la formación de radicales libres que se encuentran aquí, para que el oxígeno se continúe degradando y eventualmente el proceso de combustión continúe aquí. Por ende, a diferencia del algodón que impedía el proceso aquí en esta parte, en la fase sólida a través de la carbonización, este producto, en el caso de las fibras modacrílicas, lo que hace es que a pesar de que haya productos volátiles, esos productos volátiles no hay oxígeno porque el gas se encarga de capturarlos y esta formación de radicales libres con oxígenos no se da. Como no hay formación de radicales libres, el proceso de combustión no continúa. Que si ustedes se dan cuenta, es un proceso de combustión que se da aquí de forma cíclica, porque hay liberación de calor, nuevos radicales, hay presencia de oxígeno de nuevo y empieza el proceso de combustión de nuevo. Pero ¿qué sucede si estos gases se encargan de atrapar el oxígeno? El oxígeno, como lo habíamos dicho previamente, es uno de los 3 elementos necesarios para que el proceso de combustión continúe. Me están diciendo que no se observa el puntero en la diapositiva. Un segundo, por favor. ¿Pueden ver el puntero ahora? Ok, perfecto, señor Eliseo, muchas gracias. Entonces lo que les estaba contando es que el proceso de degradación, el proceso de formación de radicales libres se da aquí, porque hay combustión de estos radicales, ¿cierto? Se liberan y el proceso de combustión se está dando aquí. El modacrílico lo que hace es impedir, ¿cierto?, que estos productos volátiles los captura, ¿cierto?, y evita que se dé la formación de radicales libres. Esa es la forma como el modacrílico soluciona el problema. Y por último, está la solución de las telas con base en fibras de aramida. En el caso de las fibras de aramida, existe la ignición, de nuevo hay liberación de calor, efectivamente hay degradación térmica, que es la pirólisis. Es fácil darse cuenta en las aramidas que hay pirólisis, porque ustedes se van a dar cuenta que hay encogimiento térmico de las prendas, hay encogimiento radial y hay encogimiento vertical térmico, pero a diferencia de los anteriores, no hay productos volátiles que se liberen. Como no hay productos volátiles que se liberen, que reaccionen con el O2 que se encuentra en el ambiente, pues el proceso de combustión no continúa. Entonces, teniendo en cuenta estas 3 explicaciones, ¿cierto? La pregunta siempre es, ¿cuál es la mejor? Y como lo habíamos dicho antes, realmente no hay una tela que sea mejor que la otra. Simplemente solucionan el problema del triángulo del tetraedro del fuego de una manera distinta. Impiden que la reacción en cadena continúe y la paran en diferentes puntos dentro de la reacción en cadena. Entonces, al final del día, no es importante o no es que una sea mejor que la otra, lo realmente importante es que la reacción en cadena no continúe. ¿Listo? Ya después podremos ahora vamos a entrar un poco más en detalle de por qué ciertas fibras tienen ciertas ventajas y otras desventajas comparadas las unas con las otras. ¿Ok? Entonces, la siguiente pregunta que siempre nos hacen es, ¿todas las telas tienen un desempeño térmico similar, así sean de igual composición? Y la respuesta es no. La razón es muy simple. Hay muchos factores que hacen que las telas sean distintas, incluso cuando son de la misma composición. Esta es una explicación que hemos dado a través del tiempo,
porque siempre nos dicen, ustedes tienen telas de 100% algodón, ¿cierto? Pero hay otros fabricantes que tienen telas de 100% algodón. Pero incluso desde el momento en el cual nosotros nos encargamos del proceso de hilatura, después de tejeduría, después de teñir la tela, los acabados que se le dan, todo ese proceso es propiedad intelectual de cada una de las compañías. Entonces la fibra de algodón puede ser exactamente la misma, pero el hecho de cómo nosotros, ¿cierto?, tratamos esa fibra del algodón, incluso desde el proceso de hilatura, tejeduría, teñido, los acabados ignífugos que le damos a la tela, los acabados para que el tejido se sienta con un mejor tacto, que se sienta más suave al tacto de la piel humana, son propiedad de cada una de las compañías. Por eso se dan cuenta que hay telas, por ejemplo, de algodón, que cuando se las entregan, telas ignífugas, son muy, muy ásperas, son telas que son toscas, que son rígidas, y en el caso de nuestras telas no es así. Y es básicamente porque a pesar de que la fibra es la misma, el proceso puede ser distinto. Más importante que eso es que el proceso para que las telas de algodón, hablando particularmente de las telas de algodón, se conviertan en ignífugas, es un proceso físico-químico complejo, donde hay muchas variables en juego y donde todas esas variables tienen que estar milimétricamente interconectadas para que el producto final sea un producto de alto desempeño térmico. Si esas variables no están controladas con el máximo nivel de detalle, va a ser la diferencia entre diferentes lotes de producción, va a ser notable. Y eso es la diferencia, digamos, con las telas de nosotros. Nosotros podemos garantizar que no importando si es el metro de tela 1 o es el metro de tela 1.000.000, las variables son siempre tenidas en cuenta. El nivel de detalle con el cual controlamos todas las variables es altísimo. Cuando generalmente lo vienen de otras fábricas, les envían a los clientes muestras de telas que tienen muy buen desempeño térmico, esa muestra de tela que están enviando, pero después, cuando llega la producción, que es una producción ya de varios miles o cientos de miles de metros, pues ya garantizar que cada uno de los diferentes metros de tela tienen el mismo desempeño térmico no es tan sencillo. Adicionalmente al tema de desempeño térmico, es importante tener en cuenta otra serie de variables que ya son variables textiles, que no tienen nada que ver con la parte de desempeño térmico, que es la razón por la cual estamos en este seminario, pero que son igualmente importantes para ser tenidas en cuenta, ya que estamos hablando de ropa de trabajo que va a ser utilizada por personas y que esas personas quieren sentirse protegidas, es cierto, pero también quieren sentirse cómodas. Entonces, la primera variable a tener en cuenta es la absorción de la humedad. ¿Sí? En este caso, nosotros hemos probado nuestras telas para pruebas de absorción de sudor, transpirabilidad de aire, permeabilidad del agua, etc. En el caso de densidad, siempre estamos desarrollando nuevas telas que sean lo más livianas posibles, con hilos que sean más ligeros y voluminosos, de tal manera que sean más suaves y que tengan un mejor aislamiento térmico. También hacemos todo lo posible para que las resistencias mecánicas no se vean afectadas por los procesos físico-químicos que hacemos a las telas, ya sea en resistencia a la tensión, al rasgo o al desplazamiento de costura. Muchas de las telas que nosotros hemos visto de telas ignífugas en el mercado tienen buenos desempeños térmicos, pero para eso utilizan grandes cantidades de químicos que terminan comprometiendo las resistencias mecánicas de las telas, y por eso se dan cuenta ustedes que son telas que se rasgan. También tenemos en cuenta el tema de elasticidad, flexibilidad y estiramiento, que es básicamente la capacidad que tiene un tejido de elongarse y volver a su estado natural para que haya libertad de movimiento. En este momento no vamos a hablar de esa tela, pero tenemos varias telas que tienen incluso elastano, es decir, que tienen lo que la gente conoce como la licra, para que básicamente la gente se sienta más cómoda cuando está trabajando o cuando está utilizando balaclavas, que no sé cómo le digan en el Perú, creo que les dicen pasamontañas, que son muy utilizadas por algunas personas en el sector de petróleos, pero sobre todo por las personas que trabajan en el sector eléctrico y que están expuestos al riesgo de arco y tienen que utilizar aparte de eso protección facial. Por último está el tema de solidez del color, que es la capacidad de la tela para mantener el color, al ser expuesta a luz ultravioleta, al sudor, a la fricción, etc. Y la abrasión, que es básicamente desgaste prematuro o enmotamiento, también conocido como peeling.
Entonces, todas las telas no solamente están probadas de acuerdo a todos los estándares internacionales de las normas americanas y de las normas europeas, sino que aparte de eso tenemos en cuenta todas las variables textiles que deben ser tenidas en cuenta para que la tela proteja térmicamente al individuo, pero que también se sienta con una tela que es cómoda y resistente. Entonces, en el caso de Westex, nosotros tenemos 4 grandes familias de telas. La primera son las telas con algodón y mezclas de algodón. De estas telas, Nabila en este momento tiene disponibilidad de Indura, de Ultrasoft, y las se las pueden solicitar a la compañía. El True Comfort es una tela de punto, es tela 100% algodón, como la que ustedes utilizarían en una camiseta normal, como la que yo tengo aquí abajo, debajo de la camiseta que tengo de la compañía. Tenemos telas con aramida, que es el caso de Synergy, que está hecho con telas de 100% Nomex 3A. Y tenemos una tela que se llama Shield CXP, que es una tela específica para sustancias corrosivas, no importando si son sustancias corrosivas de pH ácido o de pH básico. Tenemos telas especiales, como es el tema de la tela All Out, que es una tela que es repelente al agua y a los aceites. Tenemos una tela que se llama Binex, que es específica para las personas que trabajan con fundición de aluminio, y tenemos otra tela que se llama Insular, que es el aislante térmico que es utilizada en zonas muy frías. En el caso del Perú, a diferencia de lo que sucedería, por ejemplo, en los países del norte o en los países del sur, donde básicamente se da por el tema de temporadas, de estaciones, en el caso del Perú, alguna vez hemos enviado muestras, generalmente para las personas que trabajan en alta montaña o en las zonas de minería, porque les da mucho frío. Entonces, estas personas no solamente tienen que estar protegidos contra el fuego, sino que tienen que estar calientes para poder continuar con su labor. Y por último, está el grupo de las telas que son mezclas de diferentes tipos de fibras, que es el caso de la tela Westex DH, que vamos a entrar con un mayor nivel de detalle en esta tela. Es el último lanzamiento de la compañía, y Nabila ya tiene disponibilidad de esta tela en este momento en existencias. Entonces, una de las telas, de las primeras telas que vamos a hablar, es de el Indura S20. Esta tela es una tela 100% algodón, de un peso de 7 onzas. Como ustedes se dan cuenta, tiene una protección para arco eléctrico de categoría 2 de 8.4 calorías por centímetro cuadrado, y la protección para fuego repentino, es decir, el porcentaje de quemadura corporal de acuerdo a la prueba del maniquí, que es la prueba la prueba del maniquí, es de apenas 14.2% en una tela de 7 onzas. Estas telas son diseñadas para lavado industrial y para lavado casero, y son generalmente utilizadas en camisas livianas y en overoles. Aquí les dejamos una prueba que se hizo, está solamente la imagen, pero tenemos los videos para quien quiera que se los enviemos, donde hacemos pruebas. La prueba se llama la prueba ASTM F2621, que es la prueba para arco eléctrico que se realiza a prendas de protección de personas que están expuestas al relámpago de arco. En el caso, esta es la misma tela, que es la Indura, es también Indura, pero en este caso es la Indura S85. La diferencia entre las dos es el peso. La anterior era una tela de 7 onzas, esta es una tela de 9 onzas, es decir, de más o menos 305 gramos metro cuadrado, 305, 320 gramos metro cuadrado. A diferencia de la otra, que es una tela diagonal, esta es un satín, el otro era un twill, este es un satín, es decir, es una tela que es más lisa y es muy utilizada por las empresas del sector, sobre todo de fundición y de minería, y también de la parte de arco eléctrico. ¿Por qué razón? Porque si ustedes se dan cuenta, es una tela que tiene un ATPB alto para su peso, 11.5 calorías por centímetro cuadrado, y en el caso de fuego repentino, el porcentaje de quemadura corporal es de apenas el 11.7%. Como no sé qué tan familiarizados estén ustedes con la norma de NFPA 2112, como aparece aquí en la gráfica, ¿sí? Pero la norma de NFPA 2112 dice que el porcentaje de quemadura corporal no puede ser superior al 50% después de haber sido expuesto a 3 segundos en esa prueba. Si ustedes se dan cuenta, en esta prueba, que es la prueba aquí el Indura 9 onzas,
Después de 3 segundos, el porcentaje de quemadura corporal se encuentra aquí. A diferencia de lo que sucede con otras telas, todas las telas que están aquí en el rango bajo son telas muestras, son las telas Indura de 9 onzas, el Ultrasoft de 9 onzas y el Ultrasoft de 7. Y miren lo que pasa con las telas que son de aramidas. ¿Sí? Son telas que inmediatamente, incluso desde el segundo 1.5 hasta cuando llega al segundo 1.3, el porcentaje de quemadura corporal es muy superior a lo que tendrían con telas de Indura. La siguiente tela de la cual vamos a hablar es esta tela que se llama DH. Es tal vez la tela es tal vez el producto que más está creciendo dentro del portafolio de la compañía. Las razones son 3 básicamente. La primera es que es una tela bastante más liviana que las demás, ¿sí? Comparadas, digamos, con telas de algodón. La segunda es, a pesar de ser una tela liviana, tiene una TPB de 8.9 calorías por centímetro cuadrado. Es decir, es una tela liviana, pero ya es categoría 2 para las personas que están expuestas a arco eléctrico. Y en el caso del fuego repentino, el porcentaje de quemadura corporal es de apenas el 16.4%. Recuerden que en todos los porcentajes que les he dado de porcentajes de quemadura corporal está incluido el 6% de la cabeza. Eso quiere decir que si le quitáramos el 6% a eso, los porcentajes serían aún más bajos. Y recuerden que el porcentaje de quemadura corporal máximo establecido por la norma es del 50%. Pero el 50% es un valor muy, muy alto. ¿A quién le gustaría estar quemado 50%? Y sobre todo teniendo en cuenta que estuvo utilizando prendas de protección ignífugas. Entonces, todas las telas que les hemos presentado hasta este momento están por debajo del 17% de quemadura corporal, incluida la cabeza, para que haya claridad. O sea que estamos hablando de un porcentaje menor. Esta tela en particular no solamente es liviana, sino que tiene muy buena absorción de humedad. Es decir, que las personas que están en climas cálidos o en climas muy húmedos van a sentir que la tela absorbe la humedad del cuerpo o el sudor del cuerpo rápidamente, lo transporta a la parte externa y se evapora rápidamente para que la sensación de comodidad sea mayor. Aparte de eso, es una tela que es permeable al aire, es decir, es un tejido que no es tan cerrado como otros, lo cual permite que las personas que están en zonas donde haya brisa les va a dar esa sensación de que el aire pasa a través de la tela. Esto se llama permeabilidad del aire. Esta tela también está diseñada para lavados industriales y caseros y generalmente es utilizada en camisas livianas y en overoles. Navila tiene una tela que es más pesada que esta, que es una tela de 7.5 onzas, que es generalmente utilizada para pantalón. También podría ser utilizada en camisas y en overoles en zonas más frías. Pero para climas cálidos recomendamos la de 6.5, para climas más fríos recomendamos las telas de 7.5 onzas. Tenemos esta tela, que era la que habíamos mencionado arriba, que es la tela True Comfort, que es una tela de punto, que es generalmente utilizada para hacer camisetas o poleras, como no sé cómo le digan en el Perú, ya no recuerdo bien. Así, y también es utilizada para hacer las balaclavas, como ustedes se dan cuenta aquí, que está utilizando este electricista. ¿Cuál es la ventaja de esta tela en particular? Si ustedes miran la gráfica que se encuentra aquí, este es el ATPB, es decir, el valor expresado en calorías por centímetros cuadrados que esta tela protege a un trabajador. Si ustedes se dan cuenta, esta tela, que apenas es una tela de 6 onzas, tiene un ATPB cercano a 11 calorías, ¿sí? Comparado con esta tela, que es una tela de nosotros también, que es el Ultrasoft de 7 onzas, que está cerca de las 9 calorías. Entonces estamos hablando de una tela que es más liviana y que a pesar de ser más liviana, tiene una TPB superior. Esto, comparado con otras telas que se encuentran en el mercado, pues los valores son casi del doble o incluso más allá de eso. Como ustedes se dan cuenta aquí, el ATPB es de 8.9 y el porcentaje de quemadura corporal es de apenas el 16% en una tela muy liviana. Aquí seguimos con el índigo. Nos preguntan mucho por esta tela, generalmente las personas que trabajan con soldadura o que trabajan en la parte de fundición. En Colombia, que es donde yo me encuentro en este momento, por la durabilidad de la tela, ha empezado a ser utilizada
por muchas empresas del sector eléctrico, básicamente para aumentar la durabilidad de la prenda. Entonces, este índigo es perfecto para eso. Es una tela que pesa 14.5 onzas, o sea, estamos hablando de una tela de casi 500 gramos metro cuadrado, por eso la durabilidad. El arco eléctrico con una sola capa es de 22 calorías, es decir, es casi categoría 3, y el porcentaje de quemadura corporal es del 9.2%. De nuevo, si le quitáramos el 6%, estamos hablando de quemaduras corporales del 3.2%. También ha sido diseñada para lavado industrial y casero y para pantalones y para hacer pantalones y también chaquetas. Como les decía, es ampliamente utilizado también por las compañías, por los trabajadores que realizan trabajos de soldadura, o también lo utilizan para hacer accesorios como mangas o petos. No sé cómo le digan, petos o mandiles, tal vez, no sé. Aquí vamos a entrar en la línea de telas de Ultrasoft. Es la misma línea de Indura, porque es una tela con base en algodón, pero a diferencia del Indura, este tiene 12% de nylon de alta tenacidad. Ese nylon de alta tenacidad tiene una serie de características que hacen que la tela sea mejor. El primero es que el desempeño térmico es ligeramente mejor al de Indura. O sea, tanto el ATPB como el porcentaje de quemadura corporal es ligeramente superior. La segunda es que es una tela que es más resistente al lavado, es una tela que es más resistente a la tensión, al rasgo. En términos generales, es una tela que dura más porque tiene este 12% de nylon de alta tenacidad. El nylon se encuentra únicamente en la parte externa de la tela. Como solamente se encuentra en la parte externa de la tela, es una tela que tiene una menor tendencia al enmotamiento, al peeling. También es utilizada ampliamente en la parte de camisas y de overoles, y la versión que es más pesada, que es la que vamos a ver más adelante, también es utilizada para pantalones. Una de las ventajas de esta tela en particular es que ya ha sido desarrollado en el color de alta visibilidad, por eso es que puse esta imagen aquí. Está en todos los colores que ustedes imaginen disponibles, como es el caso del navy, el azul marino, el azulino, el azul medio, naranjas, kakis, todos los colores que se puedan imaginar, pero esta tela en particular está ya disponible en colores de alta visibilidad, y nosotros sabemos que en el Perú, por lo que hemos visto en los viajes que hemos hecho al Perú, en el Perú, pues vemos que la gente está muy acostumbrada a utilizar prendas de estas características. Aprovecho para mencionar que en DH el color de alta visibilidad también está disponible si es que alguien prefiere telas que sean de fibras inherentes y no de algodones. Pero los tenemos en la versión de DH y en la versión de algodón también. Y por último tenemos la tela Ultrasoft S451, que es la misma tela anterior, sino que pesa 9 onzas, 9,5. O sea, estamos hablando de una tela de entre 305 y 330 gramos metro cuadrado. Como ustedes se dan cuenta allí, la protección para arco, el ATPB es de 12.4 calorías, y el porcentaje de quemadura corporal es de apenas el 8.3%, incluida la cabeza. Es utilizada para pantalones, overoles, chaquetas. El uso es realmente bastante amplio en el caso de esta tela. Como ustedes se dan cuenta aquí en la diapositiva, lo sorprendente comparado con otras telas que se encuentran en el mercado es básicamente la diferencia en términos del porcentaje de quemadura corporal. Mientras tanto que esta tela está alrededor del 8, entre el 8 y el 10%, telas con las cuales está supuestamente compitiendo son telas donde el porcentaje de quemadura corporal está alrededor del 35%. Esto que ustedes están viendo aquí al lado izquierdo es cómo se ve el maniquí, el maniquí que es utilizado durante las pruebas. Tiene varios sensores, varias decenas de sensores, y miden básicamente cuál es la ubicación y la intensidad, la intensidad de las quemaduras, si fueron quemaduras de segundo o de tercer grado. Lo que ustedes ven en amarillo son quemaduras de segundo grado, los que ven en rojo son quemaduras de tercer grado. Aquí se ven quemaduras de tercer grado en la cara porque no estaba utilizando una balaclava cuando se hizo la prueba. Pero si ustedes se dan cuenta aquí, en el caso de Ultrasoft de 9 onzas, apenas sufrió quemaduras de segundo grado aquí en la parte superior de la pierna izquierda, mientras miren lo que estaba sucediendo con telas
con las cuales normalmente somos comparados, donde las quemaduras de segundo grado son extensivas en las piernas y en general en las extremidades inferiores y en las extremidades superiores, para hablar de la cabeza, porque la cabeza también estaba descubierta. Bueno, aquí los quiero dejar con el ciclo de webinars gratuitos que vamos a tener luego. El próximo es el jueves 9 de julio. Va a ser dictado por María Chíez. María es la gerente para América Latina de Westex by Melican. En el próximo webinar vamos a hablar de fuego repentino y las normas que aplican para este tipo de riesgos. El jueves 23 de julio estaremos hablando de arco eléctrico y las normas correspondientes. Y el último lo tendremos el jueves 6 de agosto en la guía de cuidado, uso y manejo de las prendas ignífugas y de tapabocas también. Entonces, espero que les haya servido esta breve introducción a las fibras y telas ignífugas que se encuentran disponibles. Los dejo con Angie para que nos haga las preguntas del público. Muchas gracias, Mario, por este webinar. Bueno, si tenemos unas consultas, Héctor Pérez nos consulta. ¿El algodón ignífugo que tenemos en Westex es transforizado o tiene riesgo de encogimientos? ¿Qué porcentaje sería? Ok. Para responder a tu pregunta, Héctor, la respondería en dos partes. Una es, ¿las telas tienen una tecnología o no? Nosotros aplicamos doble encogimiento, es decir, que para el momento en el cual la tela llega a Navila, que es el distribuidor en el Perú, las telas ya han sido preencogidas. Sin embargo, y a pesar de eso, por ser una fibra natural, no deberías tener encogimientos superiores al 3% cuando estés realizando lavado casero y más o menos entre el 5 y el 6% cuando estés realizando lavados industriales a altas temperaturas. Estoy hablando de temperaturas de 65, 70 grados centígrados, que es la temperatura a la cual normalmente hacen lavado y secado en lavanderías industriales. Gracias, Mario. Eliseo Altamirano nos consulta, ¿cuál es la diferencia entre la tecnología inherente y la tecnología tratada? Es una buena pregunta. Lo primero que quiero decirles es, realmente el concepto de inherente no debería ser utilizado, porque no es un concepto técnico. Para extenderme un poco más en la respuesta, hace mucho tiempo los algodones, las fabricantes de algodón no podían garantizar que el desempeño térmico de la tela se iba a dar durante toda la vida útil de la prenda. Entonces, aquellas fábricas que producían fibras sintéticas dijeron, nosotros somos inherentes, haciendo referencia a que la propiedad ignífuga de la fibra, de la tela, no se iba a perder a través del tiempo. Pero en este momento ya hay telas de algodón que pueden garantizar exactamente lo mismo. Entonces, hace 30 años, digamos que el concepto de inherente tenía validez porque estas telas no perdían su propiedad ignífuga a través del tiempo, pero ya desde hace muchos años, tal vez 25 años o más, fábricas como es el caso de Westex, podemos garantizar que las telas hechas con algodón tienen desempeños térmicos iguales o superiores incluso a los de las alamidas. Y no solamente eso, podemos garantizar que el desempeño térmico va a estar presente en la tela durante toda la vida útil, sin importar si son 0, 50, 100, 200, 500, 1000 lavados, lo que fuese. Entonces, el concepto de inherente, para terminar, esa es la primera parte, y la segunda parte es, el concepto de inherente es un término de mercadeo, ¿sí? No es un término técnico, no vas a ninguna norma y existe alguna parte donde se hable de fibras inherentes o no inherentes. Cuando estamos hablando de normas, de lo único que estamos hablando es de cuál es el porcentaje de quemadura corporal, ¿cierto? Que ya lo estábamos explicando previamente, en el caso de las pruebas de fuego repentino, y en el caso de arco eléctrico, lo realmente valioso es cuál es el valor del ATPB expresado en calorías por centímetro cuadrado. Espero que eso responda a la pregunta del señor Eliseo. Jorge Chávez nos pregunta, ¿es recomendable hacer mezclas de telas por capas para aumentar la protección? Lo hacemos con frecuencia. Más que recomendable es, nosotros tenemos un manual que desarrollamos en Westex, donde para lograr prendas de categorías superiores mezclamos diferentes tipos de telas. A veces simplemente son
un sándwich de 2 o 3 telas de la misma, por ejemplo, Ultrasoft S301. Si quieres hacer un traje de categoría 4 para el riesgo de arco eléctrico, puedes coger tres capas de tela Ultrasoft de 7 onzas y podrías hacer el traje. Pero también podrías lograrlo utilizando 2 capas de el Ultrasoft de S301, que es el de 7 onzas, y mezclarlo con DH. Entonces, en realidad, volvemos a lo mismo de la pregunta anterior. Va a depender mucho de cuál es el uso que le quieras dar a la prenda. Y los invitamos a que nos puedan hacer esas preguntas, porque no solamente va a depender de cuál es el valor de desempeño térmico que se quiera obtener, sino que también va a depender de cuáles son las condiciones climáticas en las cuales está el trabajador, ¿cierto? ¿Cuál es la resistencia mecánica que se está buscando dependiendo de la labor que el trabajador realice? ¿Cuál es el presupuesto que la compañía tiene dependiendo de si el trabajador es un uniforme que quiero tener en 2 o 3, que quiero que me dure 2 o 3 años de tiempo, o en algunos casos, algunas compañías se acercan a nosotros y nos dicen, mire, es que tengo trabajadores que solamente los voy a tener durante 4 o 5 meses. Depende mucho de eso. Sergio Ibáñez nos pregunta, para industrias generadoras de energía eléctrica, ¿cuál sería la tela más recomendada? ¿Algodón o aramidas? ¿Monacrílica? En términos generales, si habláramos de telas de igual peso, o sea, si escogiéramos una tela, si cogiéramos una tela de algodón de 7 onzas, una mezcla de Westex, por ejemplo, del DH de 7 onzas y una aramida de 7 onzas, la que tendría mejor desempeño térmico sería el algodón. ¿Sí? En términos de desempeño térmico, la que tendría mejor desempeño es el algodón. La que le seguiría muy de cerca serían las telas con base en modacrílicos, con fibras de modacrílico, y la que tendría peor desempeño térmico sería la aramida. Si estamos hablando de arco eléctrico, si estamos hablando de ATPB, en términos generales. Y estamos hablando de telas de igual peso, ¿no? O sea, estamos hablando de telas que pesen exactamente lo mismo. Entonces, teniendo en cuenta, para responder la pregunta de él es, si la mayoría de las compañías que hoy están en el sector eléctrico en la región, hoy están utilizando algodones. ¿Por qué? Porque pueden utilizar telas que son livianas con niveles de ATPB superiores. En vez de utilizar varias capas de una tela, pueden utilizar telas de algodón que les van a dar ese nivel de protección que ellos están buscando. Pero esa es la razón. Ok. Y la última pregunta, las preguntas que no lleguemos a resolver en este webinar las estaremos enviando por mail. Y la última sería, José Nacimiento nos pregunta, ¿cuál sería la tela que se recomendaría para aquellos sectores que requieren productos FR-AR por temas de la sanidad ante esta crisis? ¿Qué podríamos recomendar? Pues en este momento, la verdad es que la mejor forma de prevenir digamos, el contagio en medio de la situación que estamos viviendo es lavar las prendas de forma regular, que no era un hábito muy común en la industria porque las prendas eran utilizadas como ropa de trabajo. Entonces, lo más común es simplemente lavar las prendas con la mayor frecuencia posible. ¿Listo? Ese es el primer tema. El segundo tema es, nosotros tenemos telas con acabados que le llamamos de repelencia a aceite y a agua. No fueron diseñadas para esto en particular, para la situación en la cual estamos viviendo, sino porque si eres una persona que está trabajando en áreas donde hay salpicaduras de hidrocarburos o simplemente estás en contacto con grasas de forma permanente o con líquidos a altas temperaturas, pues necesitas que la tela sea repelente a agua y a grasas. Fue desarrollado realmente para eso, pero en este caso también podría funcionar teniendo en cuenta la situación que se está viviendo. Listo, Mario. Agradezco a Mario, a la empresa Westex por compartir su conocimiento y experiencia y a todos ustedes que participaron en esta tarde. Me gustaría informarles que en una semana estarán recibiendo la presentación y la grabación de este webinar a través de correo electrónico. Igual las consultas, como les había comentado, serán absueltas. Hasta el próximo webinar, les comento que es el día 9 de julio, con la charla de riesgos de fuegos repentinos y normas correspondientes a cargo de María Chies. Y bueno, cuando se trata de seguridad, estamos juntos. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias. Chao, gracias.